H1, el precio regresa al punto de interés de H1, lo induce, rompe la estructura en M5, de ahí nos damos la vuelta. Pues es que, mira, es sencillo, la verdad. Aparte, ¿qué otra cosa? Mira, el movimiento hacia abajo lo hace desde la línea media asiática. Significa que ese movimiento es un movimiento de inducción. Por defecto, el precio va a ser alcista. Sí, pues desde ese punto ya podríamos identificar la dirección, ¿no? En efecto, Del día. desde ese punto, desde acá, mira, desde cuando el precio rompe la estructura en H1 y comienza a tomar los mínimos asiáticos, nosotros ya podríamos sospechar que la dirección del día va a ser alcista. Sí. Obviamente acá nosotros podemos tener un comercio porque si esta va a ser una buena zona, el precio la va a alejar. ¿Sí? Si sumamos a esa información que Londres normalmente va a aperturar con un movimiento en falso, entonces tendría sentido que el movimiento en falso sea hacia abajo, porque eso valida la zona de arriba. Y por defecto, pues esa configuración hacia abajo. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, sí. Va, luego la zona de acá de compras, porque recuerda que aquí había una zona de compras también. Sí, mira cómo el precio mitiga la zona de compras y va arriba. ¿Y qué es lo que hace? Rompe la estructura en 5 minutos alcista. Sí. Entonces ya aquí en M1 nosotros podríamos tradear hacia abajo también. Porque una, el precio tiene que venir a la zona de acá. Porque este es el rompimiento de estructura de 5 minutos. Lo voy a poner ahí. Envío eso. De 5 minutos. Sí. Entonces ya sabemos la configuración, ¿no? Punto de interés, rompimiento de estructura de 5 minutos. De aquí el precio cambia de carácter, también de estructura. Recuerda que también de estructura viene a la zona y ahí nosotros podríamos venderlo también. También tiene lógica que haya tocado el punto de interés y venirse hacia abajo, porque, o sea, si la barre de una vez, no, ya no podría utilizar esa intención de ventas que ya crió con la ruptura de H1. Acá, Ajá. en efecto. Si O sea, tiene, la tiene que tocar y como dar ah, cierta confirmación de que es la zona, ¿no? Porque en efecto, si va a hacer que esta sea una buena zona, el precio va a mover la estructura hacia abajo. Entonces, si ya sabíamos que aquí el precio había mitigado el punto de interés de compras y se había ido al alza y había roto la estructura de 5 minutos, significaba que aquí habían operadores esperando. Entonces, tiene sentido que al mitigar esta zona, el precio se aleje, porque una tiene que venir a agarrar a estos compradores. ¿Sí? Y por defecto, tener ahí el comercio de venta, lo vamos a marcar. El comercio de venta, la zona, ¿no? Sí. Y dos, obviamente, a terminar acá el ciclo. Sacar a esos compradores que están aquí esperando, los saca y ya el precio se movería al alza. ¿Y por qué al alza? Porque aquí esta mitigación a la zona de H1 lo que hizo fue que rompió la estructura. Sí, entonces obviamente habían traders esperando acá al precio. Aquí no me... Ahí está, inducement. Sí, entonces básicamente en el día pudimos haber tenido esas configuraciones. Mira, está en la zona que creo que era por ahí. Domingo, cuatro configuraciones de momento, ¿no? Porque todavía no le hemos eh, hecho el backtesting al resto de las sesiones. Pero en solo Londres, Luis, cuatro configuraciones, sabiendo leer bien el gráfico.
sabiendo obviamente, ¿cómo podría decirlo ahí? Identificando dónde estás parado, ¿no? Sí te quedaron claras esas cuatro, o sea, sí las captaste, sí las Sí, sí, entiendes, sí. Pues lo sí. primero fue que Trata de estamos explicármelas. en la distribución, ¿no? De la semana y mitiga también una zona de diario. Entonces tiene sentido que rompa estructura hacia abajo para inducir esa zona todavía. La Y de después ventas. seguir, ajá, y después seguir con la Ujú. distribución. En efecto, entonces Para seguir inducir la subiendo. zona, teníamos la de H1 que era la estructura, bueno, a romper para poder inducir. Era la más atractiva, ajá. Ajá. Y entonces desde antes, desde Frankfurt, ya teníamos como una IFC y con un imbalance bastante claro. Entonces, la primera intención es alejarla de ahí, es por eso el primer comercio, Así es. para dejar esa zona de imbalance. El segundo mitiga otra zona también de compras y para poder inducir a los compradores tiene que dar esa intención, esa ruptura de estructura hacia arriba. Así es. Entonces ya tenemos ahora la mitigación a la zona de ventas y para que los operadores activos entren o esta zona sea más confiable, ahora tiene que romper de nuevo la estructura desde ahí y regresar por los compradores que estaban ahí esperando, que ya es donde se había mitigado la zona y Ajá. se rompió estructura en compras también. En efecto. Y es así como regresa, barre y comienza de nuevo hacia arriba. Porque teníamos pendientes a esos compradores bueno, vendedores que se apalancan en esa zona de ruptura, después de la mitigación a ventas. Ujú. En efecto. Lo cachaste ahí. Y luego que obviamente saca a los estos compradores, ¿sí? Rompe la estructura de 5 minutos, deja una nueva zona, que es donde tengo el inducement, esto de acá, ¿sí? Ahí vamos nosotros para arriba porque el precio tendría que llegar a esta zona, ¿no? Luego acá la reacción del precio, lo que me está diciendo es que van a dejar una nueva zona para seguir induciendo. Entonces, cuando cambie la estructura, yo voy para arriba también porque reconozco que el precio va a ir a esa zona. Ahí están apalancados los activos en este momento, ¿no? Aquí es donde, ajá, aquí es donde el Sanese está esperando Sí, porque a los primeros que barre fue a los pasivos a los pasivos, ajá, y después acá. bueno, entran al mercado ya los vendedores. Incluso lo podrías interpretar